Ok, entonces iniciamos el día de hoy con el estudio de la sesión 3 de la fe de Jesús. Estamos hablando sobre la oración ahora, vamos a profundizar un poquito en este tema y pues me gustaría iniciar con una oración contigo allí donde ustedes están, ¿ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos acompañas, gracias porque permites que podamos tener esta reunión el día de hoy. Gracias porque cada uno de nuestros amigos han podido entrar, pese a la hora, pese al, tal vez al cansancio, pese a que hemos tenido días a veces fáciles, a veces difíciles. Gracias porque nos traes, Padre. Te ruego encarecidamente que cuides a cada uno de ellos. Oramos de manera especial por nuestra hermana María, que está un poquito malita. Rogamos que tú, por favor, puedas ayudarla, que su salud se pueda restablecer. Pon tus manos, por favor, sobre el tratamiento que ella está llevando para que su salud se restablezca. Y acompáñanos, te lo pedimos, Padre, no esperando sea nuestra voluntad, sino la tuya, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy estamos estudiando sobre la oración. ¿Me puedo comunicar realmente con Dios? ¿Dios ha dado algún tipo de evidencia que me indique a mí que Él se puede comunicar conmigo, me puede hablar y yo puedo hablar con Él? Ahora vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia acerca de la comunicación con Dios, ¿ok? He preparado esta diapositiva y me faltó entregarles a ustedes el PDF, me van a disculpar, y yo les dije que les iba a dar esa tarde y algo pasó y me olvidé terriblemente. Discúlpenme, por favor. Yo les voy a estar pasando ahorita, eh, yo les voy a estar pasando ahorita el PDF al WhatsApp del grupo para que ustedes lo tengan y de esa manera también podamos avanzar. Permítanme. Muy bien, estoy compartiendo, permítame un momento, el estudio bíblico. Ahí está. Les estoy enviando al WhatsApp para que ustedes también me puedan seguir allí con ellos, ¿les parece? Ok, continuemos entonces, estamos viendo el estudio acerca de la oración. Vamos a ver este tema en dos secciones. Primero hablaremos de la oración y después vamos a hablar de la fe. En la oración tenemos algunas preguntas, luego en la fe tenemos otras más que complementan lo que estamos mencionando. Comencemos con la primera pregunta que ustedes tienen allí y dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Desde la perspectiva de la Biblia, ¿cómo yo puedo hablar con Dios? ¿Cómo me comunico con Él? Vamos a ver Daniel, el capítulo 9, el versículo 3. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla, ¿ok? Esa partecita en negrito es Daniel 9:3. Por favor, voy a pedirle que nuestra amiga, nuestra querida amiga Esperanza, nos ayude a leer Daniel 9:3 que está ahí en la pantalla, por favor. Ya, a ver, dice la pregunta número 1, ¿y cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ok, gracias Esperanza. Te hemos escuchado un poquito bajito, pero te hemos escuchado. Dice el texto bíblico, y volví mi rostro a Dios. ¿Quién volvió su rostro? Daniel, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Todo lo que ustedes ven en la parte de abajo, oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza, era una práctica muy común dentro de Israel, que consistía en ayunar algunos días y echarse silicio sobre la cabeza y llenarse el cuerpo de ceniza, de carbón. ¿Qué simbolizaba esto? Simbolizaba que uno dejaba a un lado cualquier tipo de práctica que no sea la correcta y le pedía una forma de purificación a Dios. A veces el carbón está relacionado a la purificación dentro del Antiguo Testamento. Pero bueno, esas son prácticas culturales de la época de Daniel, pero lo que nos interesa a nosotros es lo que dice él. Volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole. ¿En qué buscó Daniel al Señor? En oración, primera parte. ¿Ok? Daniel buscó a Dios en oración. Y creo yo que el día de hoy, pese a cualquier Una dificultad, preguntita, disculpen. sí,
Disculpa, pastora, que le interrumpa, pero el silicio quisiera saber yo, ¿qué es el silicio? ¿Era un aceitito? ¿Qué cosa era, pastor querido? Ah, Gracias. a ver, permítame, lo voy a buscar aquí, qué es lo que me dice el software, porque de acuerdo a lo que yo tengo entendido, a ver, permítame, ya, a ver, voy a ver esto. Sí, puede ser que ellos tengan dudas de eso, por eso, pastor, le interrumpí. Disculpa. Está bien, no hay problema, hermano. A ver. A ver. A ver, aquí el texto en hebreo me dice que Daniel buscó a Dios en oración, en súplica, en fasting, en ayuno. Este es silicio. Vamos a ver qué es silicio en la Biblia. La palabra silicio se vuelve a repetir 2 veces en Isaías 53, donde dice, yo revisto de negrura los cielos, es silicio, ¿no? Y hago de silicio su cobertura. A ver qué dice Isaías 58:5, también se vuelve a utilizar ahí. Dice, ¿es este el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que se incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Y llamarán esto ayuno y día acepto al Señor. Sí, parece que silicio era no un aceite, sino algo muy similar a la ceniza, ¿ok? Claro que Cenizas. Sí. Claro que aquí parece que la ceniza está más relacionado a la leña, al fuego, y el silicio parece estar más relacionado a lo que queda del carbón, ¿ok? La ceniza es lo que queda de la madera, el silicio es lo que queda Es del carbón. como Ajá. Usualmente siempre se utilizaba el silicio, tanto en Isaías nosotros le llamamos 50. pastor la lejía. ¿Perdón? Sí, nosotros le llamamos así comúnmente en la chacra, así, ¿no? La lejía de la ceniza se le llama. Es algo bien blanquito y bien finito, pastor. Me imagino que eso es el silicio. Sí, Pues es como quien decir, probablemente. se arrepintió en polvo y ceniza y hasta silicio. Exacto, Completamente arrepentido y completamente conmovido fue su oración. Su oración exacto, llegó hasta ahí, mejor dicho. Creo que eso se exacto. refirió. Ujú. Muchas gracias, hermana Said. Muy, muy acertado lo que dice usted. Justamente Daniel aquí presenta su arrepentimiento a Dios, buscándolo en una práctica tradicional de su época y pues principalmente en la práctica de la oración, ¿no? Y el día de hoy nosotros, como les decía diciendo, podemos buscar a Dios pese a cualquier dificultad a través de la oración también. Entonces vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración, sería la respuesta. Ya tienen ustedes el estudio bíblico en el WhatsApp, así que podemos también leerlo por ahí. Vamos con la pregunta número 2, que dice así, ¿qué es la oración? Bueno, creo que muchas definiciones se han dado sobre la oración, pero ¿qué es en realidad? Vamos a ver 1 Samuel 1, 9 al 15, lo tiene ahí al pie, ¿ok? A ver, vamos a pedir aquí a nuestra hermana Flor de María, hermana Flor, no sé si por allí podrías ayudarnos, por favor, leyendo 1 Samuel 1, 9 al 15. Sí, pastor, un ratito quiero buscar. Ok, genial, no hay problema. También lo tienes aquí en la pantalla si gustas. A ver, ya. ¿Qué es la oración? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ok, ahí continúa, por favor, Flor. Está un poquito larguito, por eso lo he puesto en 2 partes. Ya. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ok, gracias, Flor. Mire, la historia de Ana, que se encuentra en 1 Samuel 9, 1, 9 al 15, muestra que ella tenía un dolor en el corazón. ¿Cuál era? El que no podía tener hijos. Y un día se acercó, dice el texto bíblico, ahí ustedes pueden ver, ella se acercó al templo de Jehová y con amargura de alma, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y le dijo a Dios, si tú te dignas en mirar mi aflicción y si te acuerdas de mí, ¿no? Y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, no lo iba a dedicar a Jehová. Entonces tú puedes ver que acá Ana estaba hablando de un problema común. Su problema común era que no podía tener hijos. Yo creo que muchas familias en la actualidad pueden tener un problema similar, pero tal vez no todos tienen esa dificultad y tenemos problemas de otra índole, tal vez tenemos problemas económicos, tal vez tenemos problemas relacionados a el trabajo, tal vez tenemos problemas relacionados a la salud. Entonces, no podemos nosotros acercarnos también a Dios y decirle ello, claro, porque la oración, ¿saben qué es la oración? La oración en manera sencilla es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Ustedes lo ven allí. La oración es abrirle el corazón a Dios como un amigo. No es simplemente ir a repetir una frase. No es simplemente ir a poner delante de Dios a alguien que te dijo que dijeras. Orar significa que tú tienes que comunicarte con Dios y te comunicas con Él como te comunicaras con cualquier amigo. No para pedirle. A veces hemos confundido la oración simplemente con pedir, 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 ¿no? O a veces le decimos a Dios que nos perdone, perdone, perdone. Pero la oración es comunicarte con un amigo. ¿Cómo te comunicas con un amigo? Dios, mira, este día me fue fatal, ¿no? Tal vez pensé hacer muchas cosas, no me salió bien. Fui en busca del trabajo que esperé alcanzar, ¿no? Porque vi el anuncio, estaba muy emocionado, pero no me salió, ¿no? No sé si la verdad estaré buscando en un buen lugar. Tal vez tú me puedas ayudar buscando en otro lugar, abriéndome el camino. Eso es abrirle el corazón a Dios con un amigo, contarle tus necesidades, contarle tus problemas, pedirle algún consejo, sabiduría para que tú puedas orientarte en la vida. Miren qué forma tan bonita de que nosotros tenemos de acercarnos a Dios. Y eso es la oración, es abrirle el corazón a Dios como un amigo. Así que cuando vayas a orar, no dudes en contarle tus más profundas dudas, tus problemas que tal vez pasan por la cabeza y dejarlo en sus manos, ¿no? Y decirle, Señor, mira, yo lo dejo en tus manos, cualquier cosa que pase, ayúdame, por favor, para poder sobrellevarlo. Si de alguna manera u otra sale todo como yo lo espero, te agradeceré, ¿no? Qué bonito. Vamos para la pregunta número 3. Dice así, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Miren, Santiago, el capítulo 5, el versículo 16. Voy a pedirle por favor a Lidia que nos ayude leyendo Santiago 5:16, que está aquí en la parte de abajo. Miren, ya ustedes lo pueden leer. Hay más o menos para abreviar un poquito de tiempo. Ayúdanos, por favor, Lidia. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. A ver, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, gracias, Lidia. Mire, Santiago escribió esta epístola y da 2 recomendaciones. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, es decir, pídanse perdón unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, puede haber aquí alguna duda, ¿no? Diciendo, pero pastor, yo no soy justo, ¿no? Tal vez nunca lo voy a hacer, cometo errores, me avergüenzo delante de Dios. Es que, ¿sabes? La justicia aquí no es alguien que es perfecto. La oración eficaz del justo, es decir, el justo se puede traducir como aquella persona que busca a Dios, aquella persona que busca no su justicia, sino la justicia que solo Dios puede dar. Entonces,
Lo que Santiago está diciendo es que la oración eficaz de aquel que se acerca a Dios de corazón humilde, sincero, puede mucho. Entonces, ¿es la oración un elemento que tiene poder? Claro que sí. Y ahí nos vamos respondiendo. La oración tiene mucho poder. No poder, poco poder, la oración tiene mucho poder. Recuerden aquel momento cuando Jesús estaba en las colinas de Jerusalén y las personas estaban de hambre. El Señor Jesús mandó a recolectar la comida, solamente habían 2 canastas, ¿no? 5 panes en una canasta y habían 2 peces. Y el Señor Jesús oró y dijo, Señor, tú eres el Dios que todo lo puede, ¿no? Y no nos desampararás ahora. Y Dios alimentó en ese momento a más de 5,000 personas, ¿no? Sin incluir a niños ni a mujeres. Entonces, ustedes pueden ver que la oración eficaz la oración eficaz del justo no tiene poco poder, tiene mucho poder. Entonces yo te digo, si tienes dificultades en la vida, deja de preocuparte y empieza a orar más. Si tienes muchos problemas en la vida, porque todos pasamos problemas, preocupémonos menos, vayamos a confiar en Dios. Dediquémosle a Él nuestras preocupaciones, dejemos en sus manos nuestras cargas, aquellas cosas que nos afectan y pidámosle sabiduría para poder avanzar. Vamos con la pregunta número 4. ¿En nombre de quién deberíamos orar? Juan, el capítulo 14, el versículo 13, ¿qué es lo que nos dice? Y aquí le voy a pedir, por favor, que nos ayude nuestra querida hermana María. Hermana María, no sé si podrá ayudarnos o tal vez está un poquito... se le complica un poquito. No, pastor, está bien. Ok, gracias, María. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos los presentes. Voy a leer. ¿Nombre de quién debemos orar? Todo lo que pedéis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, gracias, María. Miren, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿en nombre de quién debemos llorar? Debemos llorar en el nombre de Jesús, porque si ustedes van a Juan 14:3, este versículo lo dice Jesús. Si ustedes piden todo en esta tierra en mi nombre, pues yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, algunas preguntas tal vez van a surgir acá y uno puede decir, pastor, yo hace tiempo le estoy pidiendo a Dios que por favor me ayude a encontrar una mejor casa, no quiero tener una mejor casa y no está sucediendo como yo lo espero. Aquí dice que todo lo que yo pida al Padre, Él lo va a hacer. Pero si tú vas a Juan 14:13, vas a encontrar que Jesús no está hablando de todo lo material, está hablando de todo lo espiritual. Es decir, todo aquello espiritual que tú pidas en el nombre de Jesús va a ser dado. Eso significa, pastor, que si pido cosas materiales, el Señor no me las va a dar. Claro que te las va a dar, en la medida que Él considere que tal vez eso no va a ser un problema para ti, ¿ok? Porque recuerda que a veces cuando pedimos dinero decimos nosotros, ¿no? Antes de tener el dinero, si tuviese dinero, haría mucho bien. O si tuviese esto, haría mucho bien a mi mamá, tal vez a mi papá, a mis seres queridos. Pero a veces Dios sabe por qué también nosotros nos encontramos en ese momento, en ese lugar, con los recursos que tenemos. Entonces, Dios siempre nos invita a contentarnos con lo que tenemos, ¿sí? También nos invita a que nosotros podamos buscar más cosas también, pero si en algún momento algo no sale, ten en cuenta que Dios también sabe por qué a veces una puerta se cierra y vas a ver que otras puertas se van a abrir o otras ventanas se van a abrir. Entonces, si vamos a Dios y le pedimos todo lo espiritual, le decimos, Señor, por favor, dame más fe, yo necesito más confianza en ti, ayúdame para ser una persona más correcta, haz de mí una persona que realmente te ame. Pues si nosotros hacemos eso en el nombre del Señor Jesús, pues todo va a ser dado y Dios va a actuar en tu vida. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? En el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos para la pregunta número 5. Dice así, ¿contesta Dios las oraciones? Vamos a leer Mateo el capítulo 7, versículos 7 al 11. ¿Qué es lo que nos dice? Voy a pedir por aquí, por favor, a Nacer que nos ayude a leer.
Ayúdanos, por favor, Nacer, leyendo el texto en negrita que está ahí, que es justamente el de Mateo 7, 7 al 11. Ok, pastor, buenas noches. Ah, Ya, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos durará buenas cosas a los que le pidan. ok, Ya, pastor. gracias, Nacer. Miren, en Mateo 7, 7 al 11 se habla acerca de si Dios contesta las oraciones. Y el Señor Jesús pone una imagen, dice, miren, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Y tú te pones a pensar, yo tengo hijos. Yo jamás haría eso con mis hijos. De la misma manera, dice el Señor Jesús, Dios tampoco hará eso con nosotros. Entonces, ¿podemos estar seguros que Dios contesta las oraciones? Sí, pero no siempre esa respuesta es positiva. Mira, el año 2019, un año muy difícil para mí, para mi familia. Yo me encontraba trabajando en la ciudad de Lima y nosotros teníamos a la abuelita. La abuelita fue la primera de todos nosotros, de toda la familia, que fue cristiana adventista. Y ella me inculcó a mí los principios de la Biblia, a mi mamá, a mi tía, todos creo que girábamos alrededor de la abuelita porque además ella tenía un problema en sus piernitas. Ella no podía caminar, por lo tanto requería atención y cuidado. El 2019 tratamos de llevar las actividades con normalidad. Ella tuvo que hacerse una operación. Luego de la operación salió, pero le dio neumonía y que justamente se había contagiado de neumonía ya saliendo de la operación, ¿no? En el hospital se contagió saliendo de la operación y pues eso nos llevó a un calvario. En realidad durante agosto, septiembre, octubre, noviembre tuvimos un calvario en la familia porque nosotros le decíamos a Dios, ¿no? Dios, por favor, ayuda a la abuelita que salga de eso, ayuda a la abuelita que por favor pueda recuperarse. Y orábamos y orábamos y orábamos confiando. Y llegó un momento en donde, pese a todos los esfuerzos que hicimos como hijos, la abuelita murió en noviembre del 2019. Ella muere, la familia devastada, ¿no? Y nosotros no sabíamos en realidad por qué la abuelita había muerto. No lo entendimos, no sabíamos nunca por qué sucedió eso. Y de pronto el 2020 llega el COVID y era algo que nadie esperaba. Y creo yo que muchas personas han perdido a seres queridos. Y lo más difícil de todo, ¿saben? Es tal vez no ver a esa persona, no estar allí, no poder tocarlo, despedirte. Son heridas que se quedan en el alma. Nosotros, yo por lo menos tuve la oportunidad de viajar de Lima un día antes que la abuelita muera, ¿no? Llegué a Trujillo, la vi, ella ya había perdido la conciencia, pero siento en mi corazón que por lo menos algo logró reconocer mi voz, escuchar, pero ella ya estaba mal y ese día que yo llegué, ese día ella murió. Entonces, hay cosas que no entendemos en el momento, pero después pensando dijimos, tal vez Dios se la llevó en ese momento porque sabía que se venía algo mucho más difícil y ese algo sí nos iba a devastar, tal vez si es que nosotros no hubiésemos visto a la abuelita, no nos hubiésemos despedido de ella, porque ustedes saben que por el tema de COVID, pues ahora la situación es muy, muy difícil y nosotros oramos por todos aquellos que están perdiendo a un ser querido. Recientemente murió la mamá de un amigo mío, de dos amigos míos, muy triste la verdad, y oramos para que Dios les dé consuelo.
Y a veces uno no sabe por qué Dios no responde como uno quiere las oraciones, pero después Dios te va a dar la luz, te va a dar el camino, te va a mostrar, te va a indicar que esa realmente era la mejor opción, por muy lejos que tú hubieses querido otra cosa. Entonces podemos concluir que a veces Dios responde con un sí. Te voy a dar lo que me estás pidiendo, porque veo que tal vez eso es el mejor camino. Algunas veces la respuesta de Dios es con un no, a veces con un no. Y creo yo que como hijos debemos también entender eso, aunque no lo entendamos en ese momento, aceptar eso aunque no lo entendamos en ese momento. Como un niño que es adolescente, no le dice a su papá, papá quiero esto, quiero el otro, el papá sabe que no le va a hacer bien. El papá dice, no, no te voy a dar, mira, anda, reniega, haz tu berrinche si quieres, yo no te voy a dar. Pero eso no significa que el papá no nos ame, sino que él ha visto en su sabiduría que es lo mejor para nosotros. Entonces, contesta a Dios las oraciones, queridos hermanos, sí las contesta. A veces con un sí, a veces con un no, pero las contesta. Y debemos estar seguros de ello. Yo he conocido estudiantes míos que Dios les ha respondido de forma maravillosa. Necesitaban dinero, Dios les proveyó el dinero de la forma menos imaginada por ellos. Y creo yo que esto ayuda a confiar de que realmente nuestro Dios no es solamente una idea, es real, se preocupa por nosotros y también se va a preocupar por cada uno de ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a nuestra última pregunta. Y ustedes en la lección lo van a encontrar ahí con un parrafito para que puedan llenar. Dice, ¿de qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Mira lo que dice Juan 3:16 y 1 Juan 4:9 al 10. Le voy a invitar a nuestra hermana Sadit. No sé si nos podría ayudar a leer, hermana Sadit, por favor. El versículo que está allí. Ok, creo que nuestra hermanita Sadit tiene algún problema con su audio, pero ahí Ya, está. pastor, aquí estoy, Bien, ¿eh? El audio era el problema. no hay Sí. problema, hermana, La gracias. palabra, la palabra de Dios dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, Amén. gracias, amén, hermana Sadit. Y aquí también está primera de Juan 4:9 al 10. No sé si nos puede ayudar, hermanita Sadit, también con este. ¿Ok? Si no, yo lo voy a leer por ahí. Mire lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo yo sé que realmente Dios me ama, pastor? Porque Él murió por ti, sin la necesidad de que de que tú le des algo a cambio. Ese es el mayor amor que Dios puede dar. El sacrificio por un castigo que tal vez nosotros tuvimos que pagar en su momento como humanidad a causa de Adán y Eva, que claro, luego y después uno se pregunta, pastor, si yo no hubiese estado allí con Adán en el lugar de Adán y Eva, yo no lo hubiera hecho. Tal vez sí lo hubiésemos hecho, ¿no? Porque en realidad a veces creemos que podemos ser más fuertes ya sabiendo la historia, pero si no hubiésemos sabido la historia, no sabríamos lo que se hubiese venido, tal vez no hubiésemos sido tan fuertes como nosotros lo pensamos. Entonces, ¿cuál es la mayor evidencia que Dios me ama, pastor? Que Él dio a su Hijo y que Él dio ese regalo maravilloso, esa culpa del pecado que nosotros debíamos pagar. Él la tomó y Él murió en la cruz para que nosotros tengamos vida. Y Dios no te puso condición, no te dijo, mira, yo voy a permitir que tú vengas a este mundo, solo tú aceptes el sacrificio de mi Hijo. No, el sacrificio de Cristo está allí para todo aquel que quiera tomarlo y que pueda hacerlo una realidad en su vida. Por lo tanto, creo yo que esa es la mayor evidencia que Dios ha dado al ser humano de su amor, ¿no? ¿De qué manera se puede manifestar esto? Pues a través de su Hijo, el Señor Jesús. Cuando Él vino a esta tierra, cuando Él murió en la cruz por los pecados que yo debía de cargar, ese amor se hace evidente. El amor que solamente Dios puede dar de manera incondicional, de manera que nadie puede decir, Dios me ama con condición. No, esa es una entrega total
que no tuvo límites, no tuvo reparos, no tuvo ningún tipo de, vamos a llamarlo, ningún tipo de, tal vez, estima por su propia vida, y fue a morir en la cruz por ti, incluso antes de que tú y yo naciésemos. Muy bien, entonces ahí tenemos la respuesta. ¿De qué manera el ser humano puede percibir el amor de Dios? A través de su Hijo, el Señor Jesús. Muy bien, terminamos con esta sección de la oración. Vamos a pasar ahora a la sección de la fe. ¿Okay? Son dos preguntas que nos invita la lección a estudiar acá. Y dice así: ¿cómo se describe la fe? Hebreos, el capítulo 11, el versículo 1 al 6, dice así. A ver, voy a pedirle por favor a nuestra amiga Euni, te acabas de unir, gracias por acompañarnos. No sé si puedes ayudarnos leyendo la partecita en negrita que está allí en la pantalla. Ok, creo que Euni por ahí tal vez tiene alguna dificultad con su audio. Ok, le voy a pedir por favor a ver, vamos a ver. ¿Sí estás, Euni? A ver, Esperanza, si no, ayúdanos, por favor, gracias. Te escuché mal. Adelante, Esperanza. Ya, dice, ¿cómo se describe la fe? Hebreos 11, del 1, 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, muchas gracias, Esperanza. Miren lo que dice Hebreos 11, 1 al 6. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Te voy a explicar lo que es la fe en una acción humana. Tú compras tu boleto de avión o compras tu boleto de bus y quieres ir a visitar a tu mamá, ¿ok? Y le llamas por teléfono y le dices: mamá, yo quiero, no te preocupes, Euni, muchas gracias por acompañarnos, no te preocupes. No hay problema, Euni, no te preocupes, muchas gracias. Ahí acompáñanos a medida que vamos avanzando. Miren, la fe, ¿qué es? Tú le llamas a tu mamá y le dices: mamá, mañana llego a Trujillo. Tu mamá se emociona, ¿no? Hijita, mañana estás acá en Trujillo, hijito, mañana estás acá en Trujillo. Sí, mamá, mañana amanezco ahí, ya compré mi boleto y yo mañana estoy allí. Dime tú, ¿tienes la certeza de que vas a llegar mañana? Sí. Sabes que vas a llegar, que va a ser un largo viaje, pero sabes que vas a llegar a buen destino. Te pregunto, ¿tu mamá tiene fe en que vas a llegar? También, porque ella sabe que ya compraste el boleto y que mañana estás llegando a cualquier hora del día, pues no, de la tarde. Entonces, eso es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Yo todavía no veo que llego al destino, pero yo sé que voy a llegar al destino. Esa es la fe. Y en la vida cristiana la fe pues cumple un papel fundamental, porque sin fe, dice el texto bíblico acá, es imposible agradar a Dios. Porque tú no puedes creer, tú no puedes, tú no puedes confiar en alguien. Mira, tú no puedes ejercer la oración si no tienes fe. Tú dices: no, yo no confío en Dios, entonces no puedes orar. Pero entonces, ¿qué otra cosa más no puedo hacer sin fe? Sin fe tampoco tú puedes creer en Jesús. ¿Cómo vas a creer en alguien que no has visto? ¿Cómo vas a creer en alguien que existió hace miles y miles de años atrás? Prácticamente hace 2000 años atrás. ¿Puedes tener fe en él? Tal vez no, tal vez sí. Entonces, es necesario, dice Pablo, que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Dios existe, crea que en él tiene un puerto seguro a donde ir y que Dios va a recompensar a los que le buscan, dice el texto bíblico. Entonces, no podemos trabajar en la vida cristiana sin fe. Y la fe es como cualquier amistad. Mira, primero tú no te hiciste amigo de la noche a la mañana con tu amigo o tu mejor amigo. Tú tuviste que pasar un proceso. Primero vistes que tal vez ese amigo tenía cosas en común contigo, empezaste a hablar poco a poco, luego empezaron a jugar,
tal vez siguieron creciendo a través de los años, ya se hicieron adolescentes, siguieron creciendo, se hicieron jóvenes, se siguen llamando, se siguen preocupando por el uno al otro. Dime, el estado en el que tú has llegado actualmente con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, ¿ha sido producto de una unión de una noche para otra? No. Tú has tenido que tener un proceso gradual de crecimiento en la fe en tu amigo, ¿ok? En la fe en tu amiga. Tú dirías, yo meto la mano por mi amigo, ¿no? La mano al fuego por mi amigo. ¿Por qué? Porque lo conoces, sabes que eso es fe, tú tienes confianza, tienes fe, certeza en él. Entonces, lo mismo sucede con Dios. No esperes tener fe de la noche a la mañana si recién lo estás conociendo. Tienes que pasar por un proceso. Tienes que hablar con él primero, luego él te va a responder, tal vez no te responderá. Tu experiencia va a ser única, inigualable. Tu experiencia no va a ser igual a la mía. Y mi experiencia nunca va a ser igual a la tuya. Cada quien va a tener su experiencia en su propia idiosincrasia, en su propia cultura, de su propia manera. Lo que sí rogamos es que en ese proceso nosotros vayamos teniendo más fe en Dios. Entonces, ¿cómo se describe la fe? Pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. Y mira, hay algunas promesas en la Biblia, ya me estoy adelantando acá, hay algunas promesas en la Biblia que se esperan por fe. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo la esperas? Por fe. No puedes esperar la segunda venida de Cristo sin fe. Mira cómo la fe actúa. Cuando tú vas a leer las profecías, por ejemplo, en la Biblia, no puedes creer en las profecías sin fe, porque no tendrías la certeza que van a pasar. Entonces, la fe es muy importante en la vida cristiana, pero no se robustece la noche a la mañana. Así como para sacar un buen cuerpo, para que ejercites bien el músculo, necesitas para que tengas un buen brazo acá grueso, ¿no? Así tipo una pierna. Pues estoy hablando del caso de los varones, ¿no? Tú necesitas, ¿qué cosa? Ejercitar el músculo, ¿no? Hacer tus pesas, comer bien, dormir bien. Lo mismo sucede con la fe. Necesitas ejercitarla para que a medida que se ejercite, pues pueda ir desarrollándose mejor. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 8. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17, ¿qué dice? Voy a pedirle, por favor, aquí a nuestra hermana Flor. Flor, ayúdanos, por favor, leyendo Romanos 10:17 que está allí en la pantalla. Ya, pastor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Flor. Miren, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo puedo yo desarrollar fe, pastor? Ya dijimos, teniendo una constante oración con Dios, una primera de las maneras, pero Pablo en Romanos señala algo. Dice, la fe es por el oír. ¿Qué significa esto? ¿A quién debo de oír? ¿Al pastor? No. Yo soy un humano más. Dice el texto bíblico, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿quieres tener fe? Ve a la Biblia. ¿Quieres aprender a confiar en Dios? Aprende cómo los apóstoles confiaban en Jesús. Aprende cómo Moisés se mantuvo firme a pesar de que todo parecía que le salía mal. Aprende un poquito de Josué que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida por fe. Aprende, por ejemplo, si tú vas a leer Hebreos 11, en Hebreos 11 Pablo habla de los grandes hombres de fe. Aprende, por ejemplo, de Abraham, que salió de su tierra y de su parentela y se fue a una tierra que no conocía, porque Dios le había prometido una gran herencia. Aprendamos un poquito de Daniel, que en medio de las dificultades de Babilonia supo que Dios conduciría a su pueblo. A pesar de todo, Dios estaba al control. Aprendamos un poquito, por ejemplo, de Jonás, que pese a su rebeldía de no querer ir a predicar a los ninivitas, Dios le ayudó para que él pueda volver al camino adecuado. Todas las historias de la Biblia nos enseñan lecciones de fe. Entonces, queremos aprender de fe, vayamos a aprender de ellos, que ya ejercitaron la fe y nos dejan un ejemplo para poder seguir. Por eso es que Pablo dice, la fe es por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios, porque solamente allí tú vas a tener la evidencia de personas que han pasado y se han convertido en hombres y en mujeres de fe. Muy bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? La respuesta sería por el oír de la palabra de Dios, oír de la palabra de Dios. Muy bien. Vayamos a algunas sugerencias para comunicarme con Dios. Primero veamos acá Salmos, el capítulo 55, el versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a nuestra Biblia. Salmos 55, 1 dice así. A ver, permítame, acá lo tengo. Uy,
ver. Ok. Dice así Salmo 55:1, dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas en mi súplica. ¿Qué debemos nosotros practicar como una sugerencia para comunicarme con Dios? Pues orar 3 veces al día. Salmo 55:17, ay, perdón, me he confundido acá, porque el salmista aquí hablaba, escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, dice el 1, pero el 17 dice, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces, ¿cuántas horas se sugiere poder orar? No es una receta de la vida cristiana que se aplique a todos, ¿no? Hay personas que oran más de 3 veces al día. La Biblia te está diciendo cuántas veces oraba David y cuántas veces oraba él. Dice, de mañana, de tarde y de noche levantaré mi súplica delante de Dios, ¿no? Y en el versículo 1 vimos que él dice, no, escucha Dios mi oración, no, mantente atento a mi súplica. Así que David, un hombre de mucha oración. ¿Qué otra sugerencia me da la lección para poder, pues, practicar la oración? Dice que tú deberías de practicar la oración privada. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo, perdón, vamos a leer Mateo, el capítulo 6. A ver, permítame, Mateo, el capítulo 6. Versículo 6, ¿qué dice? Dice así, mira, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración privada es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay mejor lugar en todo el día para poder contarle nuestras cosas a Dios, para poder abrirle nuestro corazón, que es en la oración privada. A veces hay cosas que a ti te preocupan, que no le dices a tu esposo, a tu esposa, a tu papá y a tu mamá. ¿Y dónde te vas a descargar todo eso? En la oración privada. Por eso Jesús en Mateo 6:6 dijo, cuando ores, no seas como los publicanos. Ellos tenían la costumbre de orar en la calle. Por eso dice Jesús así. Ahora nosotros difícilmente oramos en la calle, ¿no? O tal vez cuando vamos en el carro vamos orando y diciendo, Señor, por favor, ayúdame, no voy, mira, ahorita voy a una entrevista, quiero que me ayudes. Podemos practicar eso, no hay ningún problema. Lo que hacían los fariseos era, pues, que se sentaban a orar, pero para que otros lo vean, no para que ellos, no porque ellos querían comunicarse con Dios, ¿no? Era más o menos así como los figuretes de ese momento, ¿no? Trataban de simplemente hacer show para que otros lo vean. Entonces, Jesús recomienda practicar la oración privada, abrir el corazón a Dios de manera privada. Puede haber también oración familiar también, ¿ok? Podemos hacer una oración con nuestra familia, con nuestros hijos, pero lo recomendable es que antes que esa oración familiar tengamos la oración personal con Dios. Tercera recomendación, pedir cosas convenientes. Mire lo que dice Santiago, el capítulo 4, el versículo 3. Ahí vamos a Santiago. A ver, aquí está Santiago 4, versículo 3. ¿Qué nos dice? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mira, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago está diciendo que debe haber una clara diferencia entre pedir cosas espirituales y cosas materiales. Y si quieres pedir cosas materiales, que no sea simplemente para alimentar tu ocio, no sea simplemente para alimentar tu ego. Si vas a pedir alguna cosa material, que sea también para que a través de eso tú puedas ayudar a otras personas. Yo conozco a personas que en algún momento oraron a Dios y le dijeron, Dios, ayúdame a tener por favor un carrito. Necesito para llevar mis papas desde donde me encuentro, porque eran personas agricultores, son personas agricultores que se dedican a la agricultura y ustedes saben que la agricultura no es fácil. Cargarte un quintal o cargarte 50 quintales, ¿no? Traerlos en caballo desde arriba, desde la montaña hasta el mercadito, no es fácil. Y esta persona pues oraba y decía, Señor, por favor, ayúdame, quiero tener un carrito. Ayúdame, quiero tener esto para poder yo también llevar mi papita y poder ayudar a alguien que lo necesita también bajar tal vez de la punta del cerro. Y por esas cosas de la vida tuvo una buena venta en algún momento y se logró comprar su camioneta. Puede parecer casualidad, tal vez pueda que no haya nada relacionado, una simple coincidencia, pero él cumplió su palabra. Él no solamente lleva sus papas, sino trata de meter a su camioneta a tutti limundi, ¿no? Tutti limundi que está bajando, que puede ser una ancianita, que puede ser alguien, hacia la ciudad, porque él, pues, considera que esa camioneta le llegó por voluntad de Dios, ¿no? Como producto de su oración.
Y la cuarta recomendación que nos dan acá es pedir con fe. Ya hemos mencionado que no podemos pedir sin fe, obviamente, pero Mateo, el capítulo 21, el versículo 22, dice lo siguiente. Miren, vamos a nuestra Biblia, Mateo 21, 22, dice así. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Miren, todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, quiero yo hacer mi compromiso de fe y les invito también a ustedes a hacer su compromiso de fe. Después de haber leído y entendido mi decisión personal, ¿cuál vendría a ser? Creo que Dios escucha y contesta las oraciones, resuelvo orar con fe todos los días. Yo quiero ser un hombre de fe, quiero ser un hombre de oración, practico la oración en mis peores momentos, me acerco a Dios y confío en que Él hará. De la misma manera, yo les invito a confiar también en Dios y que de esa manera Dios pueda responder sus oraciones y ustedes puedan verse ampliamente beneficiados por ellos. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. No sé si hasta acá habrá alguna pregunta, si no podemos tal vez finalizar con una oración esta noche. Muy bien, creo que no hay preguntas. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar ahí donde estamos, ¿ok? Quiero orar por ustedes, por su vida espiritual, por su familia. Cualquier cosa, estamos en comunicación para poder, pues, apoyarnos como grupo y siempre orando que Dios pueda bendecirnos en todo. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos acompañas en este estudio. Rogamos de manera especial que bendigas a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan esta noche. Bendice a nuestra hermana Sadit, a nuestra hermana Esperanza, a nuestra hermana Euni, que también nos acompaña. Ayuda, Señor, también a Flor, a nuestra hermana María, que está un poquito delicadita, a Nacer y a Lidia. También acompáñalos y bendícelos. Bendice a todos ellos, nombre por nombre, a sus familias, a sus planes, y ayúdanos para cada día confiar más en ti, Señor. Te lo pedimos, no esperándose a nuestra voluntad, sino a tuya. Oramos creyendo y confiando en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, amigos, que Dios los bendiga. Muchas gracias.